Hola, esto es Real Geopolítica. Vamos a hablar sobre esto que han encontrado en Pompeya. Sí, hayan en Pompeya varias inscripciones pidiendo el voto para Aulus Rustius Verus. Y vamos a ver muchas cosas que tienen que ver con este Aulus Rustius Verus. Acá está la inscripción de Aulus Rustius Verus, encontrada en la pared oeste del Larario. Sí, de un Larario, de un lugar donde aparece el lar, o sea, el hogar de la familia, de una gente, una casa, el lugar de una casa donde están los penates, que son los dioses de esa casa. Esto lo han encontrado en el Parque Ecológico de Pompeya. Sí. Esta antigua ciudad romana ha sacado a la luz este secreto: el interior de una de las casas que han sido excavadas junto al larario. El larario es el altar familiar, un altar familiar. Bueno, la casa tiene su pequeño lugar donde veneran sus ancestros, sus antepasados. Ahora le ponen una pintura ahí, una foto, un cuadro, le prenden velitas, ¿no? Al abuelo. Bueno, mm, sucede que han aparecido varias inscripciones electorales que mencionan a un tal Aulus Rustius Verus, que se presentaba para el cargo de edil, es decir, el responsable de las obras públicas y del urbanismo. Ese era el edil en un municipio romano. Este Pompeya también era un municipio, así que tenía sus funcionarios. Lo más sorprendente para los arqueólogos es que este tipo de inscripciones se hacían en los muros exteriores de los edificios, que daban en la calle, pero en este caso está dentro de la domus, está en la casa. Sea, poner un anuncio publicitario para que lo vea la gente que vivía en la casa, pues no, no cuadra. Se ponía afuera para que todo aquel que pasara lo viera, pero aquí está dentro. Ahora bien, vamos a ver por qué. Este hecho podría explicarse por la práctica de organizar eventos y cenas dentro de las casas de los candidatos o los amigos de estos, con el fin de promover una campaña electoral. Una cena de fondos, una cosa así. El hallazgo de las iniciales del candidato es ARB, o sea, Aulus Rustius Verus, en una piedra de molino de piedra volcánica que se descubrió apoyada en el vestíbulo de la casa, que estaba en obras en el momento de la erupción del Vesubio. Eso apoyaría esta tesis. De hecho, Aulus Justus Verus no es un nombre extraño para los arqueólogos. Su nombre ya era conocido gracias a otras inscripciones descubiertas anteriormente en Pompeya. Estas, junto con otras obras, mencionan a un tal Julio Polibio. Ojo, Julio Polibio era un propietario de una espléndida casa en la Vía de la Abundancia, en la década de los años 70 del siglo I, o sea, durante el reinado o el imperio de Vespasiano. Ahí, ahí fue. En la Villa de la Abundancia se llama. En los años de la década de los 70 del siglo I, o sea, los años 70, y que alcanzó el cargo más alto de la ciudad, el de Diumviro. Este Julio Polibio era un Diumviro. ¿Qué era un Diumviro? Es un cargo público romano que no era magistratura, era un cargo público. Estaba compuesto por dos hombres que aparecen en muy diversos ámbitos de la administración. Este Diumviro constituye, esta inscripción, esto constituye la inscripción más famosa encontrada hasta la fecha en Pompeya, eso que está haciendo acá. Ahí lo ves. ¿Quién era el dueño de la casa donde se han localizado las inscripciones? Los investigadores creen que debió de pertenecer a un tal supuesto partidario de Aulus Rustius, posiblemente un liberto o un amigo, el cual sería el dueño de la panadería, donde hace unos meses se encontraron los cuerpos de dos mujeres y un niño que murieron a causa del derrumbe del piso superior durante la primera erupción, la primera fase de la erupción del Vesubio. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos asistencias, asistencialismo, tenemos prebendas, ¿no? Tenemos a este Diumviru, ¿no? Que presta su casa, ¿no? Casa para que este candidato, Aulus Rustius Verus, este, se promueva, ¿no? Se promueva una magistratura, sí, en unas elecciones para edil, ¿no? Que era edil, el responsable de obras públicas y urbanismo. O sea, es donde se sacaba más plata. Obras públicas, urbanismo, ¿no? Todos los contratos, los materiales. No, obras públicas es donde se saca más dinero. Ay, estaban haciendo un gran negocio aquí. Bueno, vamos a ver acá. ¿Qué más tenemos? Acá hay más inscripciones. Los arqueólogos consideran que las inscripciones localizadas en esta casa podrían considerarse el primer caso documentado del llamado voto de intercambio.
Un voto de intercambio, dicen. Es decir, la promesa de obtener favores por parte de un candidato a cambio de un voto. Algo que en esta época era una costumbre bastante establecida, no, no solo en esta época, ¿eh? Era una circunstancia tal vez muy similar a la que ocurre en muchos casos en la actualidad, ¿no? O sea, está vendiendo el voto, ¿no? La gente da su voto y a cambio recibe un beneficio personal, ¿no? Das tu voto al dueño de la universidad, el dueño de la universidad se vuelve gobernador regional y a cambio te da becas para su algo así. Esto podría explicar también por qué las iniciales del candidato aparecen en un molino de piedra volcánica. Ahí está el molino. Ahí está, apoyado en el atrio de la casa, donde en el momento de la erupción se estaban realizando trabajos de renovación. Probablemente este Aulus Rustius financiaba la actividad de la panadería con fines económicos y políticos, ¿no? O sea, era su, era uno de sus bases. Él mismo financiaba esta panadería, ¿no? Que al final lo usaba no solo de panadería, o sea, la panadería era una fachada, en verdad era una base donde se hacían negocios. Sí, donde se hacían negocios, ¿no? Tú me nombras para edil, encargado de las obras públicas, y yo te doy un contratito, ¿no? Así, con dinero público. O sea, esto era una fachada. Así. Ahí se hacían los negocios. Se hacían los negocios. Bueno, entonces por tanto era muy público, tan público que ahí dentro se ponían las inscripciones electorales también. Pero también han encontrado otra cosa, esto de acá, mira esto de acá. El altar de mampostería estaba decorado con dos serpientes de estuco. Ahí ves las dos serpientes, ¿no? Eso eran sus serpientes. Se encontraron los restos de la última ofrenda aquí, que probablemente tuvo lugar poco antes de la erupción. Los estudios han permitido identificar los diferentes elementos que se usaron en esta ofrenda, así como reconocer distintas fases del ritual. Acá puedes ver, ¿no? O sea, son serpientes, ¿no? Es un culto a la serpiente. O sea, este señor tenía su panadería, lo regentaba tal Julio Polibius, que era era también un tipo con ciertos carguitos ahí, ¿no? Era un yumbiru, ya está. Pablo Russo estaba promocionándose para edil, se hacían aquí los negocios para las obras públicas, o sea, los contratos se negociaban acá, en este lugar. Y ahí tenemos una especie de lugar del arario, y ahí tenemos a las serpientes, ¿no? O sea, estos grupos, esta gente veneraba a la serpiente. Era parte de la cultura de estas élites de la ciudad. Las élites de esta ciudad veneraban a una serpiente, a dos serpientes, o a tres. ¿Ves? Acá está. Este es el arario de la casa. Entonces, puede ser su amigo o puede ser su liberto, ¿no? Porque ellos comían sus libertos, ¿no? Este Julio Polibio posiblemente era su liberto de Aulus Rustus. Pues como era su liberto, le dejaba en libertad, le daba un negocio, ¿no? O sea, era tan generoso que le hacía un negocio, ¿no? Que le implementaba un negocio a su liberto Julius, ¿no? Aulus Rustus le implementaba a Julius Liberto un negocio. Tan generoso era, ¿no? De paso, Liberto le lavaba el dinero ahí. Ahí se lavaba el dinero. O sea, era su patrono, ¿no? Su patrono. Pues así era como se hacían los negocios ahí, ¿no? Creo que siempre se hacen así, creo, ¿no? Sí, o sea, tenía su testaferro, ¿no? Tu testaferro era su libertad. Te doy la libertad y tú me lavas la plata, ¿no? En esta, hacemos una panadería de fachada, pero en verdad estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo negocio, estamos lavando la plata, ¿no? Están lavando la plata de las obras públicas, los contratos. Ya, eso es. Y esta gente venera la serpiente. Hay muchas cosas que no cambian. Según los análisis, la ofrenda que hicieron aquí consistió en higos y dátiles, que es muy parecido a lo que Platón menciona como el culto atlante. Bueno, estos higos y dátiles fueron quemados frente a este altar. Para llevar a cabo la cremación de las ofrendas se utilizaron huesos de aceituna y piñas con piñones. Finalmente se colocó un huevo entero sobre el altar y se cubrió con una teja.
Los arqueólogos también han identificado algunos restos de ofrendas anteriores, que incluían uvas, pescado y carne. Esa era la forma como se veían los negocios antes. Un rico tenía sus esclavos y los volvía libres, los liberaba, los volvía libertos y les implementaba un negocio que era una fachada para sus verdaderos contratos, para que le lave el dinero. No es el único, ¿no? Ya hemos visto cómo hay ¿cómo se llama? Un Julio César, un Cayo Julio Polibio, ¿no? Creo que lo colocamos aquí en la política, que era un devoto de Afrodita, era un liberto, en la zona de Afrodisias, en Turquía, justamente en la época de César, en la época de Augusto, ¿no? Eso me llamó la atención, porque sabemos que César, cuando era joven, fue secuestrado por piratas, y al final se las cobró con ellos, y liberó a varios, ¿no? Quizás uno de esos varios que liberó era ese Cayo Julio Polibio, ese Cayo Julio Polibio, que también, ese es un Julio Polibio, ojo, ese es un Julio Polibio, pero aparte hay otro, que es un Cayo Julio Polibio que estaba en Turquía, y ese era el que hacía obras públicas, ¿no? Que hacía donaciones para el templo, para el teatro, o sea, él implementaba todo, ¿eh? Entonces era una persona bien vista porque tenía tanta plata que nadie sabía dónde la sacó, que, que lo daba al pueblo, ¿no? Entonces era bien visto, ¿no? Y justamente era un liberto de un Cayo Julio, ¿no? Así es como se lavaba la plata antes, ¿no? Se hacían estas donaciones, ¿no? Estos banquetes, estas donaciones para lavarse la cara. Bueno, puedes encontrar más de eso de Real Política, ¿no? Bueno, ahora vamos, creo que aquí terminamos, ¿no? Ya está, creo que volvemos con esto. Así que, ya sabes, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.